El presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a su segundo informe de gobierno, es el 1 de septiembre, lo que en los hechos, tanto por la relevancia política como por las condiciones de ajuste en el calendario oficial de su presidencia, pues implica que cumplió ya el primer tercio de su administración. Desde que ganó la elección, aquel 1 de julio de 2018, que hoy, después de tanto, ya nos parece lejano, la situación política del país ha cambiado y no parece haber, por lo pronto, condiciones para que la correlación de fuerzas cambie en el futuro inmediato. Creo que uno de los temas que vuelven compleja la evaluación más allá de lo político en cuanto al accionar de este gobierno es la simpatía que muchos tienen respecto al presidente y la antipatía que también es muy abierta de otro sector. Es decir, abordar con una perspectiva crítica o bien generosa la obra de gobierno somete a quien lo hace al escrutinio público, de manera que pararse en el centro es un tanto complicado, y no solo por la presión que desde los dos polos se expresa con más virulencia de la necesaria, sino también porque los datos con que se cuentan no son del todo concluyentes. Y a esto me quiero referir. Es decir, López Obrador tiene dos indicadores negativos en las dos apuestas centrales de su gobierno. Por un lado, pues está la oferta de alcanzar un crecimiento económico de 4% anual, que parece cada vez más lejana, cada vez más imposible de alcanzar, y por el otro está su apuesta por la pacificación del país, que no ha logrado concretar resultados contundentes. Esos dos temas centrales en su oferta de gobierno suelen verbalizarse en lo cotidiano con fórmulas, mayoritariamente en la conferencia de prensa, fórmulas verbales que refieren o remiten al pasado. Es decir, si hay una mala condición en materia de seguridad, es porque así le dejaron el país. Si hay una mala situación económica, es por el saqueo del pasado y los cambios que está implementando. Hay que coincidir en que en los dos casos es cierto, es decir, hay un deterioro económico que venía registrándose desde hace años con un crecimiento anual mediocre que rondaba el 2%. Los indicadores de seguridad pues mantenían una tendencia al alza en todos los delitos desde hace años y no se dispararon cuando inició el actual gobierno. Ahora bien, podemos advertir que en eso hay acciones y decisiones que no son concluyentes, y bueno, estoy consciente que a quienes les gusta o definitivamente no les ha gustado el rumbo tomado por el gobierno, les puede resultar incómoda esta reflexión, pero me parece que es lo justo y tiene que ver con la pandemia. En el tema económico, la pandemia debió enfrentarse con un frenón económico que paralizó al país y al mundo. Eso tuvo un impacto tremendo en la economía, de por sí sometida a un manejo, digamos, poco convencional en este gobierno, un gobierno, el de López Obrador, y al decir poco convencional me refiero pues a diversas decisiones que tienen efectos en la materia. Por ejemplo, la falta de claridad en el plan de infraestructura, el concentrado en pocos pero grandes proyectos, la incertidumbre por la cancelación de otros, la apuesta por los programas sociales, la inquietud por la radicalización de políticas fiscales y beneficios privados que se cancelaron y que por un lado se aprecian como complicidad y corrupción y por el otro como fomento económico. Hay dos posiciones. Ese mismo frenón en las actividades productivas pudo tener incidencia en el comportamiento de los indicadores delictivos y por lo tanto en la afirmación gubernamental de que se ha mejorado al respecto. Así que las dos demandas más sentidas de la población, centrales en el proyecto de nación del presidente López Obrador, quedan hoy oscurecidas
por el episodio pandémico y naturalmente ese proyecto de nación, el presidente mismo, pues se vio impactado por todo lo que hemos vivido sin tenerlo, pues como nadie seguramente lo tuvo previsto. Y un tercer factor importante en su proyecto es acabar con la corrupción. Y en ese tema la información es abundante, pero no concluyente. Ya hemos hablado del caso de los generales guachicoleros, de Rosario Robles, de Emilio Lozoya y de otros casos en sus etapas iniciales, sin que sus respectivos pues procesos sean, digamos, verdad histórica. Pero más allá de eso, hay una sensación de que las políticas para evitar que situaciones así se repitan, siguen siendo una asignatura pendiente, mientras que pues hay casos de enorme envergadura para el prestigio de la administración, pues como el de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, el de Ana Gabriela Guevara de la CONADE y muy señaladamente el de Alfonso Romo y algún otro, que han dejado la percepción de que el compromiso no es real y que no es tampoco una apuesta definitiva. En cualquier caso, puede decirse que los réditos políticos, pues por la propia personalidad del presidente, son altos y que hasta ahora no puede afirmarse que ya haya fracasado o que esté triunfando. A final de cuentas, lo que queda claro es que si algún fruto pretendía cosecharse este año, ya es imposible, principalmente por un factor que no es imputable al presidente, como lo es el de la pandemia, y que las decisiones asumidas en torno a esta todavía siguen pendientes de resultados finales, lo que nos conduce a un año más, el tercer año de gracia para saber hacia dónde, más allá de simpatías y antipatías, pues está dirigiéndose este país.